Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal, Delivery of Message. En el día de hoy damos continuación al tema general, ¿cómo presento a Cristo como Salvador? Hemos hablado ya de lo que es la gracia, de lo que es el hombre con su naturaleza de pecado. Hablamos de Dios es amor y es justo. Y hoy nos toca el punto número 4. Punto número 4 es Jesucristo es el Cordero. En la Biblia establece que para poder ser purificado y para poder tener una remisión de pecado necesitamos sangre. La sangre limpia el pecado y en el Antiguo Testamento veíamos cómo era necesario sacrificar un cordero para poder limpiarle pecado. Dice la Biblia en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario que haya un cordero, que sea un cordero sin mancha para el perdón de los pecados. Y ahí es cuando presentamos a Cristo como Salvador. Cristo es el único que no tuvo pecado, que vivió entre nosotros y que fue y derramó toda su sangre en una cruz por el perdón de los pecados de aquellos que creen en Él. Y hasta el momento hemos hablado de 4 puntos. Hemos hablado de la gracia, hemos hablado de el hombre como pecador, hemos hablado de que Dios es amor y es justo, hemos hablado de que Jesús es el Cordero. Tenemos 4 puntos importantes, pero nos falta uno, que lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia en Isaías 53, 5, 7, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cuando cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Isaías en el capítulo 53 estaba describiendo la escena de lo que Jesucristo haría 800 años más tarde. Qué interesante que podemos ver el detalle completo que Isaías escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y escribió la escena. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué él cargó el pecado de todos nosotros? Cargó el pecado de todos nosotros porque era el único que cualificaba para ser el cordero sin pecado, sin mancha, para la remisión de pecado por siempre. Jesús pagó por aquel que en él cree por siempre. Pecado antes, durante y después. Así que lo único que te quiero decir en esta mañana es que te falta un punto. A este punto estás en una situación en donde sabemos que tienes pecado, porque la naturaleza de todo hombre, hombre y mujer, es de pecado, y estás de camino a presentarte al juez, y la paga del pecado es muerte. Ya sabes lo que dice la ley, tienes pecado contigo y ahora vas a ir delante del juez. Necesitas un buen abogado, y ese es Jesucristo. Necesitas un Salvador. Necesitas ese que haya puesto la sangre para limpiar tus pecados, para que cuando te muestre delante del juez, vea la segunda opción. Primera opción, ser perfecto y no tener pecado. Y segunda opción, haber creído en Cristo y tenerlo como Salvador. Porque por medio de Jesucristo tenemos la reconciliación con el Padre. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Queda claro que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero. Y es necesario que entendamos que era necesario y es necesario tener un cordero limpio, sin mancha, que cumpla con todos los requisitos para limpiar tu pecado. Quiero que medites en eso. Exhortación del día. Reflexiona en el cuarto punto de cómo presentar a Cristo como Salvador. Jesucristo
es el Cordero. Espero que hayas tomado el tiempo para estudiar los últimos puntos que habíamos visto. La gracia, hombre en su naturaleza de pecado, Dios es amor y es justo, y que hoy tomes el tiempo de examinar lo que es el cuarto punto, Jesucristo, el único que cualificaba para poder limpiar tu pecado, que puedas entender que de la misma manera que limpió tu pecado, va a poder limpiar el pecado a quien le estás presentando a Cristo como Salvador. Quiero orar por ti. Te doy gracias, Señor, porque hemos podido llegar a este cuarto punto, Jesucristo, ese que no tuvo mancha, que no tuvo pecado y lo hiciste pecado para el perdón de mis pecados. Era el único que tenía los requisitos que cualificaba para poder limpiar y dar la remisión de los pecados, Padre. Te doy gracias en esta hora. Te pido por aquellos hermanos que han estado estudiando la serie que puedan examinar todos los puntos para poderlos entender. Que cuando lleguemos a hacer el último video en donde presentamos a Cristo como Salvador puedan hacerlo con facilidad. Te pido, Señor, que los bendigas en este día y todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a este canal Delivery of Message con el tema general ¿Cómo presento a Cristo como Salvador? Hoy hablamos acerca de que Jesucristo, el Cordero, este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que Dios te continúe bendiciendo y tengas un excelente día.